bueno, hacemos la introducción formal de Rendy. Bueno, después si los chicos se van uniendo más tarde, está siendo grabada la charla, así que lo pueden ver después y repasar. Desde ya, bueno, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me van frenando, me van preguntando si no entienden la traducción. Les pido perdón si hay alguna desprolijidad en la traducción, pero bueno, vamos a hacer lo que mejor se pueda y creo que vamos a estar muy bien. Randy, thank you for your time and welcome to INFRATECTURAS. I'll introduce you with Nacho, the main teacher of the course. Randy, Nacho. Hi, Randy. So, Hi, but Nacho. I can Hello. talk a little. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Hope we can meet one day in person. Yeah, sure. Sorry, I can't turn on the camera, but I have a terrible internet, so I must try. No problem. Yeah. So Muy bien. Buddy, I'm gonna make your introduction and then we start the talk, and you're gonna do. Yeah. I mean, you're gonna start saying the fully, and then I'll stop you. I mean, I'm not gonna do the literal translate like time. I'm gonna do the interpretation, and then I'm gonna say in Spanish. Also, if you want to stop me, Randy, by all means, just. Okay. Bueno, chicos, perdón. No sé cómo están con el inglés ustedes, pero bueno, vamos a alargar. Rendy Hendrawan, perdón, es un arquitecto indonés. Bueno, es joven, arquitecto joven, también nació en el 89 como yo, como el que les habla. Fue arquitecto graduado en el Instituto Sepulu November del Instituto de Tecnología en 2012. Y luego trabajó en distintos estudios de Indonesia como PT and Awal and Partners y alrededor de 2 o 3 años. Después trabajó en Ordes Architecture, se me confunde siempre porque tenemos la K al principio, pero es Architecture, hasta 2016. Así que él tiene bastante experiencia con la práctica profesional en Indonesia y en Jakarta. Y después de 2016 a 2018 realizó un máster en el Politécnico de Milán, especializado en diseño arquitectónico e historia. Y luego en 2018 volvió a Indonesia para empezar su propio estudio de arquitectura que se llama Supratman Arquitectura, fundado con su colega Stefania Dolorosa, perdón por la pronunciación, sorry by the pronunciation, buddy, of the surnames. Y bueno, él ha realizado proyectos importantes, es el último ganador del pabellón de la Bienal de Venecia representando a Indonesia, que bueno, luego lamentablemente con el tema de la pandemia que realmente ha frenado todo, el gobierno de Indonesia decidió retirarse el año pasado, así que ahí hay una gran espina para Randy que bueno, que no se ha podido construir, pero bueno, una pena. Pero bueno, más allá de eso, está yendo muy bien, súper interesante, ha realizado muchas charlas, la verdad que explota mucho la virtualidad de Randy. El año pasado realizó un ciclo de charlas que eran... How many talks were, buddy, the talks that you had last year? Like, how many sessions you did? The one with It's about 21. Yeah, 21. It's about 21 episodes. 21 episodios, así que bueno, él ya tiene bastante cintura con la virtualidad y con la educación, también siempre muy relacionado con la educación. Así que bueno, hoy nos va a dar una presentación acerca de Jakarta, nos va a explicar algunos de los problemas que son de los más relevantes y de los cuales él considera que pueden ser muy relevantes para nuestro workshop. Así que iba a explicar algunos ejemplos y desde una perspectiva de la crítica al desarrollo urbano que se está realizando en la ciudad hoy en día. Okay, hello everyone. My name is Randy. I'm an architect, but a beginner, I guess. Well, today I would love to share with you at least
what I thought about the city of Jakarta, regarding to what the brief that Gonzalo explained to me and also asked to me to share. Bueno, ahí se presentó. You will con doing the ustedes. translation? Or? Sí, sí. I mean, Okay. whenever you think that you're good to stop, for me it's fine. I mean, whenever you want to stop, I'll do the translation. So it doesn't matter if it's that long. I'll be paying attention. Okay. Don't worry. Bueno, ahí se presentó y nos va a alargar con la presentación de lo que yo les conté antes. Así que bueno, ahí va a alargar, chicos, y vamos nomás. So for all of you guys, please do not expect like a super exact data or expectation, because all of these next slides I will just share to you from what I understand, and also my own experiences as a person who ever worked and also live in my capital city, Jakarta, as an architect. Bueno, ahí más o menos nos contaba lo mismo que les cuento yo antes, que él les dice que no esperen realmente una mirada científica de la ciudad, sino que realmente él intenta que con su mirada local y como profesional de darles otra perspectiva en cuanto a la ciudad, al sitio y el tema y lo relevante de nuestro tema del workshop. You can put the next slide. Okay, first of all, I would like this moment was captured by my friend during the quarantine times at the beginning of the pandemic last year. Bueno, esta foto fue capturada por uno de sus amigos durante la cuarentena del año pasado. This is a pretty much a sarcastic image that already become like an annual event in Jakarta. But please take a look between two contrast conditions. There are some dichotomy between the high society and the lower ones. Es una imagen que es bastante representativa de un escenario anual que se da cada año en Yakarta. Y acá se muestra muy claramente el contraste y la dicotomía entre los dos tipos de sociedades que hoy en día conviven en la ciudad. Se puede ahí ver, como ven ustedes, la parte de clase media baja, digamos, en la parte inundada, y como la parte de clase alta y todos estos desarrollos de vivienda de millonarios están totalmente protegidos, ¿no?, de la inundación. The floods in Jakarta has been a major issue almost since forever now in the capital. For your information, Indonesia have half period of the great summer and also another half of the rainy season. Two of them are pretty much in the extreme condition. Bueno, en realidad sorry buddy, at the beginning, can you tell me again the beginning? Because the internet got frozen here. I'm sorry. The floods has been a major issue almost since forever in the capital city. So Indonesia have the half year period of summer and also the half period of rainy season, and both of them are extreme. Muy bien, en Indonesia, como ya lo vimos en las clases pasadas, tienen la mitad del año en lluvia y la mitad del año calor extremo, y las dos estaciones son muy extremas, mucha lluvia y mucho calor. Okay, you can put the next one. Okay, these three facts that I chose because I think it's also related to the workshop. I will read it one by one. You can translate it first. You want me to read it one by one? Okay, perdón, sorry. No. You can translate the three facts that I chose because I think it's related to the workshop, and I will read it. Yeah. One by one. You will read it then. Okay.
Bueno, en realidad eligió estos tres hechos que para él considera relevantes para nuestro workshop. Ahora los va a leer. Okay, the first one is it's still related to the previous slide. The great floods hits every single year of Jakarta. In Jakarta, the developments of the real estate intervene some important structure that have the function to reduce the floods. The contrast difference between the high-end society are separate directly with the low economic society. Bueno, las grandes inundaciones, esto golpea en la ciudad todos los años, no hay escape, y los desarrollos de bienes raíces que intervienen en las importantes estructuras que tienen la función de proteger a la ciudad de las inundaciones, así que estos desarrollos se realizan sin tener la más mínima preocupación por las barreras que están diseñadas o que están presentadas en la ciudad para contener la inundación. Y el contraste, que este contraste diferencia la alta sociedad, que está muy separada de la parte más baja, de la clase económica más baja. The developments made Jakarta to have more than 200 shopping malls inside the city instead of green area and public space. A city should have at least 30% green area. Jakarta have 8. Bueno, estos desarrollos que estábamos marcando en la foto anterior y en el párrafo anterior son los desarrollos inmobiliarios que hacen que Jakarta llegue a tener más de 200 shoppings dentro de la ciudad, en vez de tener áreas verdes y espacios públicos. Y ahí él nos dice que una buena ciudad, para el buen funcionamiento de una ciudad, debería tener al menos el 30% de área verde, pero Jakarta solamente tiene el 8%. So basically, they need another new 2.5 land to stabilize their urban structure. But instead of fix it, the government going to move the capital city to another island in Indonesia and will be operating in 25 years from now. Bueno, esto es lo que ya estuvimos viendo en las clases pasadas, que nos cuenta el plan del gobierno de mover la capital. Nos dice que en realidad para poder estabilizar los números, la ciudad debería tener un 2,5%, debería agrandarse un 2.5% de la ciudad, no por ciento, perdón. Debería multiplicarse la superficie que tiene por 2.5. Ahí va, perdón que esta hora se me empieza. Para poder estabilizar su estructura urbana, pero en vez de arreglar esto, el plan que el gobierno tiene es el que ya estuvimos viendo las primeras dos clases, es el de mudar la capital de Indonesia y que vuelva a funcionar dentro de 25 años en otra parte. Next slide. So based on this, so based on these three facts, the unvoiced developments has the consequence for the worst nature condition. I mean, in this case, the floods. The developments reducing the natural groundwaters of the city and also increasing the weight of the city. That's why it creates the floods every year. So, Barry, sorry, I hear you very slow, very low. Can you repeat that last part? Oh, okay. Sorry. So the unwise developments of the city has consequence about the worst nature condition. In this case, the floods. The developments reducing the natural grounds waters of the city and also increasing the weight of the city itself. Bueno, entonces estos desarrollos inmobiliarios lo que están haciendo, están alterando y perjudicando a la ciudad, y en la forma donde más la golpea, que es en las inundaciones, porque el peso mismo de las nuevas construcciones están alterando el terreno. Okay, we can change to the next slide, buddy. Okay, it's about just like 2 days ago, I guess. The President of the United States, Joe Biden, made a statement that Jakarta will be sinking around 2040
because every year the city has dropping the land for 25 centimeters. Jakarta now is only 8 meters above the sea level. Imagine what happened in the next 20 years. Bueno, ahí nos muestra un recorte donde el presidente de Estados Unidos hace unos meses declaró que Yakarta se va a hundir y que en realidad hoy en día Yakarta está how many meters above the sea level, buddy? 8 meters. Está solamente 8 metros sobre el nivel del mar y bueno, ahí nos cuenta los mismos números que ya estuvimos estudiando de cómo dentro de pocos años la ciudad va a estar casi completamente inundada. Okay, we can next to the next one. Well, this is Regatta project. This building is developed by the giant developer company called PIK. They built these buildings under the Reclamation Island at the North Sea shore of Jakarta. This island is supposed to be the mangrove forest area that actually for stabilizing the sea level or another disaster, the natural disaster such tsunami. Uh-huh. Bueno, acá nos muestra uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes de la ciudad, que es llevado a cabo por esta empresa que se llama PIK, que es la más grande, la constructora más grande de la ciudad, y ahí nos muestra cómo ubicada en esa isla al noreste de la ciudad está totalmente proyectada ahí, donde esta isla en realidad está diseñada y colocada en ese punto justamente para albergar unos bosques que son los que cada isla en el sudeste asiático tiene, que estos bosques en realidad la función que tiene es de proteger a la ciudad de tsunamis o de inundaciones. Okay, so basically after they're removing the mangrove forest area, the developer company promises to the government to build a giant seawall to replace the mangroves. So, well, instead of maintaining the mangrove forest, they build another land and they build another infrastructure to reduce the natural disaster. So were you saying they're actually going to construct another island instead of preserving this one? Yes, I mean they're building like a seawalls, like the one they have in Venice. Claro, entonces nos dice que en vez de preservar lo que ya tienen, las islas que ya están pensadas para contener estos desastres ambientales, construyen estos grandes proyectos inmobiliarios y después vuelven a construir otro seawall, que sería muro marino, que son los mismos que están construidos en Venecia, pero aún así, por más que se construyan, esto no previene las inundaciones ni el incremento del agua, así que esa es la forma que se están manejando hoy en día. Okay, we can move to the next slide, buddy. Well, okay, this upper image name is the Kampung Melayu. This is located in Kali Ciliwung Bank River, the one that I wrote. I remember I got involved in the social housing project to replace the citizens for this slums area. Bueno, acá él nos muestra las fotos de un asentamiento espontáneo, una especie de villa que está asentada sobre el río Kali Ciliwung. Is that okay, buddy? Yes. Bueno, sobre la costa de este río, y él nos cuenta que él que formó parte de un proyecto para poder... what was the project about? It's like social housing to replace the slums areas citizens.
Ok. Integró parte de un equipo para el desarrollo de un proyecto de vivienda social para poder mudar a la gente que vive en esta área a nuevas viviendas. So, where do I lost you? I think mostly they refuse, right? Refuse to move to the new. Ok. Yes, they refuse to move to the social housing, right? Uh-huh. La mayoría se negó a mudarse because a they think that. So, because they think the high-rise building it's not a house. I mean, this kind of mindset that the house is pretty much like this shape. I mean, they don't care about if it's floated or not, as long as it's shaped like this. It is a house. If it's like a high-rise building, like an apartment, that's. Bueno, creo que esto lo hablamos en la clase pasada, que are pretty much happening. Nos cuenta él que la gente no se quiso mudar porque prefieren vivir en una zona inundada en estas condiciones, porque no consideran que un edificio en altura es una vivienda, porque ellos tienen seteado en su imaginario que la vivienda es una casa de un nivel o dos niveles con el techo a dos aguas. Entonces esto hizo que se negaran a mudarse a los nuevos edificios en altura de vivienda social. Name this project is RPTRA. Okay. The area that pretty much and proper for the children. I also got involved to this project. Okay. Sorry, what is this area for? It's a school area? Well, this kind of urban puncture to make like some social public spaces that pretty much fun for the children or family who has there. Bueno, ahí nos está mostrando una serie de proyectos de espacios públicos basados principalmente en espacios lúdicos para los chicos y para las familias, de que él formó parte de este desarrollo. So, I did involve in the upper left image project. Well, it was built above the area that used to be like the biggest prostitution building in Jakarta. I didn't like the building, but especially I don't like all the projects. Ok, ahí nos dice que él estuvo involucrado en el edificio de arriba a la derecha, the orange one, right, buddy? No, the left one. Ah, this, ok. Donde antes estaba the upper left. Yeah, that left. One, yeah. Él estuvo involucrado en este proyecto donde lo que se hizo se demolió y se construyó esto, donde antes estaba el edificio más grande donde se concentraba la mayor zona de prostitución en la ciudad. Y a él no le gusta este edificio y en realidad no le gusta ninguno de los edificios. You said that you don't like this building, but you don't like any of the buildings, right? Yeah, I didn't like the project that I did, and I also didn't like mostly all of the projects of. Okay, and what is the reason for that? I mean, the governments only need at least to make something during their era for another 5 years. They don't care about the public building for 30 years. Ok. Bueno, un poco acá, si bien estamos lejos geográficamente, pero las realidades se asemejan un poco. Él nos cuenta que no está de acuerdo con el proyecto del cual él formó parte ni con ninguno de los que desarrollaron en la zona, porque nos dice que son proyectos de, ¿cómo se dice?, de campaña política, donde
donde se han diseñado de una manera poco durable, que dentro de 5 años no van a existir más, o a lo mejor menos de 5 años. No son proyectos duraderos de acá a 30 o 50 años. So the governments also built some public space around the statue monuments in the city, basically because our first president was a left wing. He replicated many communism country to build many statues during 50s. Okay. Bueno, ahí nos cuenta que en realidad el gobierno sí ha desarrollado también mucho espacio público alrededor de los monumentos de la ciudad, porque creo que el primer presidente, si entendí bien, que tuvo Indonesia era un presidente de izquierda, donde bueno, estaba muy relacionado con el comunismo, entonces los proyectos que se proyectaron y construyeron en esa época están muy relacionados con la monumentalidad de la arquitectura comunística, ¿no? De la arquitectura soviética. Así que sí, acá se ve realmente la escala, ¿no? del todo. So recently, the governments restored one of the monuments into the giant piazza, like the one in the picture. I got also involved as well to this project, but as my opinion, this giant piazza doesn't match with the climate in Indonesia. I mean, during the day, the sun heat will be pretty much strong, and during the rainy days, you won't be able to do anything in here. Claro. Entonces nos cuenta que él estuvo involucrado en la restauración de uno de estos espacios públicos monumentales del gobierno, donde en realidad él nos dice que este tipo de escala no funciona, este tipo de diseño en la ciudad, por el hecho de que durante el verano, que tienen un sol fuertísimo, no hay ningún espacio de protección, y lo mismo durante la época del monzón, que es de la otra mitad del año, donde no hay tampoco resguardo. Entonces, bueno, nos cuenta que este tipo de espacio al que se le presta atención y se lo restaura tampoco es el ideal para la ciudad. So I guess a little bit back to the first 3 facts that I shared to you before. That's why they prefer to build shopping malls than to build a public space, because shopping malls is an indoor space who have like a air conditioner and everything, you know, so the climate. Ok. Bueno, entonces nos cuenta que, volviendo un poco a los 3 hechos que él nos mostraba al principio de las diapos, era uno de los cuales él nos contaba por qué la gran cantidad de shopping malls que se construyen es porque son los espacios públicos que funcionan en la ciudad, porque tienen aire acondicionado, están totalmente protegidos del ambiente exterior. Entonces, bueno, de ahí la gran cantidad de inversiones en ese tipo de tipologías. Okay, some critics also arrive from some local architects who has anonymously named themselves as Indonesian Dreams. They have created like a utopist proposal project to build a machine to reuse the trashes and the waste in the Ciliwung River, the one that I showed you before, to grow like a green infrastructure. I mean, like a green vertical garden, you know, literally. Bueno, muy bien. Bueno, entonces acá nos muestra cómo hay algunas críticas también de los estudios de arquitectura locales con respecto a la realidad que él nos está mostrando. Y acá hay un proyecto de uno de los estudios, un proyecto utópico, donde lo que se piensa es en esta gran máquina que está diseñada para apoyarse en este río que nos mostró antes, donde esta máquina, el propósito es transformar los desechos que se generan a lo largo de la costa del río y transformarlos en verde a lo largo de este jardín vertical proyectado. ¿Cómo la van llegando? Muy interesante eso que comenta de que el shopping da más calidad espacial que un espacio público, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las condiciones? Sería bueno al final preguntarle que tiene que tener un espacio público para funcionar. Tal cual, porque ahí nos muestra un espacio público de menor escala que en las fotos se los ve que funciona, pero también nos cuenta que están proyectados
de mala manera, por decirlo así, con un fin político casi efímero, y después nos muestra los otros donde realmente sí se proyectan con materiales duraderos y tienen estas escalas que son inutilizables para la ciudad, así que en los dos casos ninguno funciona y en realidad lo que termina funcionando es el shopping mall. So we just finished the explanation of this utopic project. This project is from an Indonesian architectural office. Yeah, no, they are kind of anonymously named themselves as Indonesian Dream. Ok. Bueno, dicen que el estudio que proyectó esta idea utópica se llaman anónimamente el sueño indonés. The Indonesian Dream. Bueno, muy bien. This kind of thing also invites some international architects to contribute some projects regarding to the issue, right? The green area. In this case, MPRDV from Netherlands developed a tower that basically a city beneath a city. Bueno, acá nos muestra otro de los proyectos donde se vuelve a atacar la problemática de espacio verde. Creo que este lo vimos en Miro, en un proyecto de MBRDB donde es una ciudad vertical. And this project was rejected by the board member of the City Architecture Council. I don't know what is the name properly. Actually, it's like some architectural group to they have chosen by the government to be a judge to give like a permission for a giant project. I don't know what is the name in English. Okay. This kind of board member just reject the project because this kind of building doesn't represent the Indonesian culture. That's Bueno, entonces nos cuenta que este proyecto fue rechazado por, no sé cómo sería la traducción de Architectural Board, Nacho, ¿qué sería la junta? ¿Cuál sería el ente que aprueba esto o no lo aprueba? No, lo que creo que él dice es que es un ente de arquitectos elegidos por el gobierno, claro, que están como jueces de si se hace o no se hace. No sé si tenemos algo parecido acá, digamos. Claro, como una dirección de obras privadas, por decirlo así. Claro, pero me parece que hace un poco de énfasis que es gente que está puesta un poco a dedo, ¿no? Porque hay un poco de eso exacto, de todo. Exactamente, porque los llama jueces, digamos, o sea, es claro, una cuestión. Claro, que son los que deciden lo que está bien o está mal arquitectónicamente, y en este caso decidieron darle el pulgar abajo por una cuestión de que ellos consideran que no representa la arquitectura de Yakarta o de Indonesia. Okay. So, as I said before, Indonesian culture or like I don't know, tradition things are always unnecessary considered regarding to some projects that might not relate to the culture. Sorry, what do you mean they are unnecessary? You mean the tradition and the culture is unnecessary? I mean, like for example, like the board sometimes wants like the ornaments of Indonesian culture, the shape of the one kind of traditional things of Indonesian culture to be represented in a project that actually doesn't have any related to the culture, like this building, for example. Bueno, entonces en lo que él nos dice que en realidad nos cuenta cómo este tipo de junta directiva trae a la mesa elementos que para este tipo de proyectos o de contextos de proyectos realmente son innecesarios, porque los que ellos se fijan o hacen énfasis es en el ornamento y en el ornamento que representa la ciudad. Entonces ahí me parece que se quedan un poco corto de vista, rechazando un proyecto que en realidad puede traer muchas cosas positivas a la ciudad y resolver problemas que son realmente importantes, y creo que acá se ve que están atacando eso, pero bueno, al no tener algunos elementos de adorno que representen a la cultura local, esto se puso en juego y terminó por decidirse el rechazo del proyecto. So, well, my
my last two slides will give you at least like some examples that at least some opportunities to give like Jakarta needs for the green area. I mean, to create more open spaces area. The steps are pretty much simple. To redevelop the recent area that already become like an icon place. So sorry, you're in this next examples. What you're gonna do? You're gonna show where you consider that is a more accurate perspective of how it should be intervene the city regarding the green spaces. Yes, and their steps are pretty much simple. They choose like some iconic places. Instead of to build something new, they just redevelop some iconic places and open spaces. Bueno, entonces acá él nos va a mostrar una serie de proyectos que en realidad son bastante simples, pero lo que él considera que sería tienen un accionar más correcto, como sí, en cuanto al problema de espacio verde en la ciudad. Y en realidad en estos ejemplos se atacan a los lugares icónicos y se los vuelven a desarrollar, pero de una manera mucho más simple, con simples pasos. Next one? Okay, we can go to the next one. Yep. But that doesn't look that simple. So this, yeah, but it doesn't looks like extreme, and it's built like in the. It's only redeveloping. I mean, they demolish the old buildings, bro. So this area is like one of the oldest art university in Indonesia. So the people or the citizens already know it as a area, as an open spaces. They even though they create a new building, they still consider to increase the green area. Like for example, this one, but they don't build like more towers to consider to increasing the weight of the city. Sorry, it's not like a mega project like MPRDV. Oh, okay. But at the beginning you said that they demolished some existing buildings. Some existing buildings, yeah, some old buildings. Bueno, acá nos cuenta que es un área que es famosa en la ciudad porque es donde está la escuela más famosa, School of Arts, right, Randy? Yes, the School of Art. Bueno, entonces es donde está la escuela de arte más famosa de la ciudad y él nos cuenta que es como un redesarrollo de la zona donde se han demolido algunos edificios y acá es un espacio también conocido por ser un espacio grande y verde. Me imagino que es una situación similar a la Ciudad de las Artes en Córdoba. No sé si alguno conoce, pero es como una zona amplia y verde donde acá se hace un proyecto arquitectónico para lo que él considera de relativamente baja escala con respecto a los megaproyectos que él nos mostró como ejemplos anteriores de estas grandes máquinas en altura, ¿no? But still, it's far away from perfect, it's far away from proper, but at least they try. Bueno, él nos dice que aún así están muy lejos de ser un accionar apropiado, pero que por lo menos acá se ve que intentan darle prioridad al espacio público. Acá me parece que se ve esa gran losa con terraza jardinada. The big this sort of ship is also part of the new project. Yes, they demolished the old university because the old university is supposed to be like a complex, right? So they demolished mostly all the complex to move into like a sort of like a
more one buildings. How to say it? It's more like a one high-rise building to create more green areas, to create more open areas. Bueno, entonces acá lo que nos dice que se optó por demoler los edificios existentes viejos anteriores porque estaban desplegados en el verde como una serie, como un complejo edilicio, y acá se optó por demolerlos y concentrar todo en un sector del lote, ir un poco en altura, pero preservar la huella verde en el sitio. Entonces por eso él nos cuenta que no está lejos todavía de ser un accionar totalmente correcto, pero por lo menos intentan darle protagonismo al espacio verde. But still, it's far away from perfect. Okay. And next one, bro. And in 2018, Jakarta hosted the big sport event. It's called Asian Games. It's basically like the Olympic for the Asian countries. Well, in this case, the governments are collaborated with some renowned architects to redevelop all of these sport sites, and also to more green areas inside this area. Bueno, ahí justo se corta un poquito, pero acá lo que nos cuenta que están estos GBK. What is the name of the game? Sorry, Randy. Yes, it's the Asian Games. Ok, son los Juegos Asiáticos, que es como una especie de Juegos Olímpicos, pero en el sudeste asiático. Y Yakarta fue seleccionada hace unos años para como, ¿cómo se dice host en español? Como para albergar los Juegos, y el gobierno convocó una serie de arquitectos de mucho renombre para diseñar los edificios principales que van a albergar los Juegos, y también para crear nuevos espacios verdes en el sector. Well, mostly only restored all the buildings, and also maintaining all the green areas in this complex. Sorry, Randy, can you repeat that? The last part. Yeah. Well, this area, there's these buildings in this area basically are some old buildings, during this 50s or 60s. Okay. So the architects who got hired to these projects, they only restored it, and they still maintaining all green areas in this space. So as you can see in the left bottom picture, now this area is one of the areas that's good for the sport attraction, and also to just doing exercise in there. Jakarta is pretty lucky with this kind of area. Muy bien. Bueno, nos dice que en realidad Yakarta carece mucho de este tipo de espacios, y ya en el sector contaba con una serie de edificios que fueron construidos durante los 50 y los 60, y los arquitectos que fueron contratados para desarrollar las sedes para los Juegos decidieron por solo restaurar los edificios existentes, no construir nuevos, sino solo restaurar y poner en condiciones para poder albergar los deportes. Y nos cuenta que en la foto, por ejemplo, de abajo a la izquierda, se ve cómo en realidad el espacio hoy en día funciona plenamente y es muy apropiado por las personas para el desarrollo de programa deportivo y recreacional. So two of this project that I told you are pretty much opportunities to at least to going something for the to the better vision of developments in Jakarta, but still it's only a makeup. It's they mostly just invite renowned architects, and they make it some buildings become beautiful, but still it's never enough to fix Jakarta's problem. Ok, entonces bueno, nos dice que
que en los últimos dos proyectos que él nos acaba de mostrar se ven como grandes oportunidades para intervenir, pero que así todo, por más que acá en este último que nos muestre se preserva el espacio verde, él considera que todavía son maquillajes por parte del planeamiento de la ciudad al contratar arquitectos de mucho renombre, etcétera, que todavía no atacan realmente a la raíz del problema que se está viviendo en la ciudad de Jakarta. Okay, we can move to the next one, bro. So let's return to these 3 facts that I told you. So how to fix this mess? I mean, the first statement, like, is it enough just to change political system so we can just erase the dichotomy between the social level issue? Well, I think it's not an architectural solution, right? No. That's the one. Bueno, entonces acá él se pregunta cómo arreglar este desorden, si en realidad alcanza con cambiar la forma de proyectar arquitectura para resolver estos problemas de la diferencia social y cómo se reflejan en la urbanidad de la ciudad. Or is it enough shopping malls that made like the citizens become like anti outdoor society into the green area or public area? But yeah, it could work. It's too extreme, but it could work. Bueno, acá nos dice, alcanza con seguir construyendo shopping donde cada vez transforman más y más a las personas y a la sociedad local en gente que se acostumbra más y más al desarrollo de su vida social en espacios cerrados y cada vez se aleja más del outdoor, del espacio libre, de las actividades al aire libre. Dice que podría ser, pero realmente sería una solución muy extrema. Sorry, Randy, go. Or we'll just find another land and move the capital city. Well, this is also an architectural solution, but still, it's too easy. Sí. Bueno, dice que o la última opción, que es la que estuvimos comentando, o realmente lo que habría que hacer sería mudar la ciudad a otro lugar y desarrollar la nueva capital en otra zona. Dice que en realidad estas soluciones no son soluciones que deberían ser 100% arquitectónicas. Okay, next slide, bro. So good luck with the workshop. So you're leaving with some questions, but you don't answer anything. We're now prepared to answer. No, I just give the problems. Yes. Now we get ready to answer. Are you available to have a quick questions for you regarding your presentation? Yes, sure, bro. Bueno, acá nos dice que lo que nos muestra acá nos dio los ejemplos de los espacios públicos que se están desarrollando en la ciudad y nos presenta algunas de las problemáticas relevantes que ya las hemos estado estudiando. Así que, vamos a atacarlo con un par de preguntas a Randy, que no se nos vaya así dejándonos este desorden y nos cuente un poco más. Ahí algunos preguntaban en el chat, no sé si quieren hacerlas personalmente, si manejan un poquito de inglés. Total, creo que se puede, si no Dale, Mauro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo inglés menos 10. O sea, necesitaría un traductor. Lo vamos a usar a Gonzalo. Si es posible. Dale. A mí la parte que más me interesó de la charla, si bien estuvo buenísimo porque lo tenemos de primera mano, digamos, sabemos cómo es la realidad en primera persona, yo creo que una parte fundamental para el nuevo desarrollo de la ciudad de Yakarta es la cultura, ¿no es cierto? La cultura de la gente que vive en la ciudad.
y está muy dividida según los estratos sociales de cada uno de los habitantes. Por lo que estuve analizando en la ciudad de Yakarta, está bien marcada la diferenciación social. ¿Querés traducir esa parte o sigo? Bueno, Randy, we have some questions already from one of the students. He's doing the introduction to the questions. Yeah. He's talking about the how very well spotted is the difference between the classes, the social classes in the city. You can see it very well. So he will do a question regarding to that. Dale nomás. Por lo que vi en la parte, digamos, del centro financiero de Yakarta, hay parquización, hay calles y veredas. Algo que me llamó mucho la atención es que hay calles y veredas. Y en el resto, o sea, no me llamó la atención de que haya calles y veredas, sino que en el resto de la ciudad, en la clase baja, media y baja, hay caminos laberínticos que atraviesan toda la ciudad y no hay una grilla reticulada donde atraviesa una calle y una vereda, sino que es todo como un laberinto que va circundando la ciudad y conectando diferentes puntos. Uh-huh. La pregunta sería, ¿cómo intentan mudar a gente que está habituada a vivir en esas viviendas, digamos, con una conexión tan directa con la calle, a edificios en altura donde no van a tener más esa relación con los vecinos? ¿No sería una solución? Me imagino que esto ya lo habrán pensado, porque yo no soy un urbanista de renombre, pero digo, ¿no sería una solución generar pasajes que rodeen y envuelvan a estas edificaciones para que la gente pueda desarrollar su vida al nivel de la planta baja? O sea, no se genera, sí. ¿No intentaron generar estos espacios donde la gente se relaciona entre sí y ahí insertar viviendas en altura? Sí, se entendió, Mauro. So, okay, buddy, Mauro, he's asking, he sees that on the CBD of the city, he sees the planning in the city, he sees the streets, he sees the sidewalk, but when he sees actually the slums that you showed to us in the pictures, they are pretty much like maze, right, of two stories high. So he sees all the people all together in between, and he perceives that it must be like a very close social interaction between each of the low class people, right, from in this kind of developments, right? So his question is how is it possible that this projects to move the people from the slums to these high-rise buildings, how is it possible that these projects they were projected in a way they're high-rise buildings, but they didn't pay attention actually how these people also lives, you know, in this kind of maze, in this kind of 2 stories high, and the interaction that this kind of spaces they propose. You understand what I'm trying to say? Yes. Do you think there was another proposal more than just high-rise building to move these people? Because it's true that actually this like this steep roof doesn't represent, if it's not there, maybe it doesn't represent the house for their thoughts, the kind of mindset, but maybe there is something else also that made people don't want to live to this high-rise building, which they don't propose any social interaction in between. Do you think this is another project? What do you think about this? Yeah, the governments also develop like another projects who may first of all they didn't make it, right? They didn't make it for the high-rise building because they think it's not looks like a house. So they decided to make another reclamation islands in north of Jakarta to make like the new reclamation, but like it's like with the low-rise housing development, but with the new land in the reclamation island. But they also rejecting it because as I already told you that the North Shore is supposed to be
for the mangrove area, and also the villages for the fishermen. But now they are reducing because of the development of the PIK, the one that I show you in the early slides. So the government's proposal to developing a new islands, or the reclamation islands, are not pretty much welcome towards the people. So that's why they got stuck. But later on, they decided to still insisting all the people in the slums area to move to the social housing, the high-rise building. They insist all of them. They brought like bulldozers and they're insisting. So that's why the picture that I show you in the slides, they now change it into the street, right? Because they already kicked them out. Insistently. So that's what happened. That's a pretty strong way of insist. So, bueno, nos dice ahí Rendy que en realidad sí se han desarrollado proyectos de mucho menor escala donde sí se propone este tipo de espacialidad que vos nos preguntas, Mauro, y que en realidad está bárbaro tu pregunta porque es muy cierto lo que nos decís, es totalmente distinto, va más allá del techo dos aguas o no, es totalmente otra cosa vivir de un barrio de 1 o 2 alturas y totalmente conectado entre los vecinos a vivir una torre en altura. Pero nos cuenta Rendy que sí ha habido desarrollos de este tipo, pero que fueron proyectados en las islas del norte, donde en realidad estas islas del norte el gobierno las tiene reservadas para estos desarrollos inmobiliarios que vimos al principio de las diapos. Entonces fueron totalmente rechazados los proyectos. Y bueno, nos cuenta que en realidad estas personas que de las fotos que nos mostraban estos barrios sobre la costa del río fueron desalojadas, se dice, cuando los echan del lote con pala mecánica, nos cuenta Rendy, ¿no? Como de manera a la fuerza. Así que ahora no están más en esa zona, se han desarrollado como una especie de rambla en esos ríos que se veía en la foto, ahí esa rambla de pavimento. Y las personas fueron reubicadas en estos edificios en altura. Ok, entonces no les importa. Me parece que hay algo más, ¿no? Atrás de todo esto, que hay una cuestión, me parece, bastante oscura políticamente y de gestión que no permite, o sea, pierde por todos lados Jakarta por lo que estamos viendo, me parece. Tal cual. Aparte, otra cosa que me llama la atención, último comentario y ya dejo a mis compañeros, es que si bien saben que se está hundiendo Yakarta, siguen haciendo desarrollos inmobiliarios sobre la costa. Eso es una locura. O sea, ¿quién invierte sus ahorros en comprar un departamento a 10 metros de la costa que sabe que en 10 años se va a hundir? Buena pregunta. Es muy complejo. Y yo creo que va por un tema más de negocio, sí, es lo que vos decís, que ¿quién realmente piensa en desarrollar algo en ese sector? Pero sí, de todas maneras, Mauro, está buena la pregunta y la podemos dejar para discutir también en el taller con esta que nos mostró Rendy, de la relación entre el espacio público y el habitar, ¿no? Eso es clave, que ellos más que la forma de la casa es buscar el contacto con el espacio público. Así que estuvo bueno como hipótesis de laburo, ¿no? No sé si alguien más quiere preguntar, que había un par de preguntas, lo usamos. Leandro, another question, buddy. ¿Necesitas traductor? Buenas. ¿Con traductor o sin traductor, Leandro? ¿Qué tal? No, con dos, si es posible. No, solo hay uno en el Gonzalo. Bien. Nada, son una o dos preguntitas. Una la escribí viendo lo que nos comentaba, que había algunas propuestas propuestas arquitectónicas para mejorar un poco el tema de los espacios verdes y tratar de evitar un poco el hundimiento de la ciudad, viendo que por parte de las autoridades se niega o se rechaza
quería saber si por parte de ellos mismos, de las autoridades, hay otra solución al problema que no sea trasladar la capital o otra solución que complemente el traslado de la capital. Y después otra pregunta, también para Rendy, me gustaría saber básicamente su opinión sobre si realmente la ciudad se va a salvar, si es algo que se puede lograr, y como él como profesional, si tendría que intervenir, ¿cuál sería la primera medida que tomaría para frenar o para retrasar el tema del hundimiento? Bueno, Randy, Leandro, he's asking regarding ¿cuál era la primera pregunta, Leandro? Perdón, me preguntaste si había otra solución aparte si había soluciones alternativas o complementarias. Ok. Sí, si había Leandro, alguna otra propuesta. Yeah, muy bien. Leandro, he's asking if besides translating the city to another place, which is this plan from the government, Leandro, he says that, okay, it's pretty difficult to try to find any solution because actually the solutions that are being developed, they are being rejected by the government. So is there any other solution or any other planning by the government or by any other entities to try to solve the problem of the floods besides moving the city to another place? Well, the one that I actually mentioned before about 200 shopping malls that built inside a city. I used to live in this area in Jakarta, and this kind of small area, bro, I mean, it's more almost like the whole city of Mantova, the city that we were to live. In that city, in that area, already have like 3 shopping malls that have the same stores, the same facility and stuff, and all of them are indoor. During the pandemic, mostly these all shopping malls are closed. Many people losing their job because mostly people who live in the lower level of the area works in the shopping mall as a shopkeeper or as a waiter. Now they're losing their jobs because of the pandemic, because the government doesn't allow us to entering a giant indoor place, right? Yeah. Giant indoor buildings because of this. So many malls losing their tenants, many shopping malls losing their workers. So many malls are pretty much bankrupt now. So that's why I told you before that to demolish all these shopping malls are pretty much a solution, you know, because Indonesian people before are not pretty much fan of the open air space because it's the heat is too hot. I mean, the rain is too hard. But during this pandemic, people are prefer to find an open space, you know, to eat in the outdoor area instead of in the indoor area. So that's why it's an extreme solution, but it's real. Even though in my city we don't have that much mall, but the mall are bankrupt now. They're losing many things because of this government doesn't allow us to operating the shopping malls, the indoors big area. Okay. Bueno, ahí lo que nos cuenta Randy, que en realidad más allá de si hay realmente un plan concreto o no de alternativo a mover la ciudad, me parece que él nos está contestando un poco las dos preguntas con lo que nos cuenta recién, que él nos dice que estos edificios enormes y masivos de shopping, donde hay tantísima gente adentro que son casi ciudades, me dice que la superficie que contiene estos edificios son casi comparables con ciudades chiquitas, y nos dice que
bueno, que durante la época de la pandemia, obviamente, como ha pasado también en Argentina, no se ha permitido el uso de estos espacios cerrados por parte de la gente, lo que quiere decir que muchísima gente ha perdido su trabajo, gente que no solamente que alquilaba los locales del interior, sino que también que es la gente que se ocupa del personal de limpieza, el personal de seguridad. Al estar estos espacios cerrados han perdido su trabajo, y así también los shopping han perdido mucho de sus inquilinos y de las marcas a las cuales albergaban los comercios. Entonces estos grandes edificios enormes han quedado totalmente cerrados y en desuso. Y lo que nos dice, que le parece interesante, que en realidad antes de la pandemia la gente local era totalmente a favor del desarrollo de su vida diaria, de su espacio recreativo, lo veían siempre en espacios cerrados, en espacios interiores, y no eran fanáticos para nada de la actividad al aire libre por el hecho del clima. Pero es lo que vio con respecto a la pandemia, que en realidad todo por ahí pasaba por una cuestión más de consumismo, y vio que en realidad la gente ahora se cambió de bando, y con la pandemia ha vuelto a la calle, ha vuelto al uso del espacio público, ha vuelto al desarrollo de las actividades del aire libre. Entonces me parece que Rendy va por una opción más extrema, de por ahí de repensar estos espacios donde están desarrollados estos megas proyectos de shopping, y pensar en una posible demolición y volver a recuperar el espacio verde, eliminar el peso que estos edificios generan en el terreno, que esto proporciona más riesgo con respecto a las inundaciones, y repensarlo al terreno como un posible espacio verde, espacio público, que realmente se da cuenta que la sociedad no es que no le gusta el espacio al aire libre y prefiere el espacio cerrado, sino que en realidad ha demostrado durante estos 2 últimos años que está totalmente 100% a favor del desarrollo recreativo en espacios abiertos. No sé si por ahí se responde un poco. Sí, se entendió, más o menos. Así me quedó claro. Va un poco más por una mirada más extrema, Randy, pero me parece que también es bastante interesante cómo él en primera persona ve el cambio del comportamiento de la población local, ¿no? Como en realidad era todo por el espacio cerrado, y ahora realmente se da cuenta que no, que sí se puede. Vio como una luz en el túnel de decir, no, nosotros sí podemos desarrollarnos como sociedad en espacios públicos abiertos. No hay por qué. Y en cierta manera, perdón, Gon, lo vamos a seguir discutiendo, porque era un poco cuando hablamos de ficción. Es una mirada extrema, pero basada en datos concretos, que son los espacios Exacto. de los shopping como posible punto de intervención. Así que estuvo buena la pregunta, Leandro, ahí salen algunas cosas interesantes para avanzar. ¿Puedo hacer Preguntaba, perdón que... Sí, Leandro. Dale. Que decían que es una mirada extrema la que tiene él, y me parece que el problema es extremo, así que requiere de ese tipo de medidas, ¿no? Sí, está muy bien. No hay que especular tanto con a ver si hacemos esto, a ver si hacemos lo otro, ya hay que tomar decisiones, creo que de ese tipo. Me gusta ese pensamiento, muy bueno. Es salvataje esto, es emergencia, muy bien. Muy bueno. Che, perdón que voy rápido, pero el horario de Rendy es como muy, después de decirle Gon que nos disculpe. Sí, Rendy, we might gonna have 1 or 2 more questions, but if you want to finish now, just tell us. I mean, we are more than happy with what we have with you so far. No, it's totally okay. I'm okay now. Okay. Thank you, Randy. Bueno, Randy. Santiago tenía una pregunta y después yo tengo una. Y después, si alguien quiere, obviamente aprovechémonos un poquito de Randy, que tiene muy buena voluntad. Santi, ¿querés? Buenas. Hi, Randy. Sí, yo quería preguntar un poco sobre la cultura, que creo que por eso alguna de las cosas no funcionó, como el proyecto de MRDB que mostraba Randy. ¿Qué es lo que les gusta hacer a la gente en los tiempos libres y cómo es la religión, cómo se manifiesta, digamos? Estaría bueno preguntar. Bueno, Randy, Santiago, he's more concerned about the way of living there, about your culture.
he's asking what usually people likes to do in their free time besides going to work like all of us, and then how the religion is translated in terms of the city and how the dynamics of the city, how this is impacts in the way that the city is lived. Mm-hmm. Okay. The first one is what they're doing during the free times, right? So yeah, just almost the same with many people, many habits in the country. We have this kind of hangout culture. I mean, we love to go to some socialize. To socialize. I mean, to food food area, to the food stall or restaurant or cafe, regarding to the difference of the economic level, right? If you are from the low economic level in Indonesia, we have like the food stall typology. It's called warung, and then there are some cafes, and then there are some restaurants. That's why this kind of food and beverage business are pretty much going up very well in all over Indonesia. So pretty much that. And like, how to say it, I mean, easily many people are able to do some hangout because we have too much option regarding to the price. And also about the religion, the Indonesia is the biggest Muslim population in the world now. So as a public space, we mostly have many mosques all around the city, you know, even though it's in the small alley or in the small even though in the slums area, even though there are some slums area that the government wants to bulldoze it to insist them to move. The government always found a huge mosque inside it, you know. So they always build this huge mosque because the Muslims praying like 5 times a day, right? So at least 5 times a day they always gather to pray together, right? So even though during the pandemic, I mean, many people like, screw the pandemic, I'm more afraid to God than the coronavirus, you know. So they still hang out together to pray. They don't hang out to eat together or to drink coffee together, but they're still praying together. So yeah, that's one of the culture religious thing happening. That's very common in Indonesia. Bueno, Santi, ahí nos cuenta, me parece que en la primera pregunta son bastante parecidos a nosotros. Dice que durante el tiempo libre, por lo general, a lo que a ellos les gusta es socializar y comer, juntarse a comer, muy parecido a nosotros, como son muy fanáticos de eso. Y lo que nos cuenta que hay mucha oferta en la ciudad para todas las clases, como que tiene una gran variable de precios en cuanto a los ambientes en los que uno se puede mover. Entonces, si sos clase baja o clase alta, siempre podés ir a un café, siempre podés ir a un restaurante, porque tenés de todo tipo de variedades en cuanto a precios y en cuanto a nivel, digamos, a categorías, por decirlo así. Así que eso me parece que es muy interesante. Y segundo, con respecto a cómo la religión se impacta un poco la dinámica de la ciudad, él nos dice que, bueno, lo que ya sabemos, uno de los primeros datos que conseguimos, que Indonesia es el país con mayor cantidad de población musulmana, y que esto afecta a la ciudad básicamente en la construcción de mezquitas. Dice que no importa cuán chiquito y cuán humilde sea el barrio, que el gobierno siempre va a encontrar el lote o mover gente o lo que sea para construir estas mezquitas gigantes. Que esto me parece que está bueno, el hecho de que él nos cuenta porque la persona musulmana tiene que rezar 5 veces por día, y esto es algo que me parece que nos quedamos en el número, pero en realidad no estudiamos cómo es realmente el día de una persona musulmana, ¿no? ¿Cuáles son los ¿cómo se dicen? Uy, se me fue la palabra, pero ¿cuáles son el día? Los rituales.
Sí, los rituales, los rituales exactos de una persona musulmana y cuáles son los espacios que necesita para llevarlos a cabo. Entonces, básicamente nos dice que en estos edificios 5 veces por día la gente se reúne y que no importó ni siquiera la pandemia, porque la gente dice que le tiene más miedo de Dios que al virus. Entonces así todo, no importa si hay una catástrofe mundial, que estos espacios siempre van a ser concurridos y por parte del gobierno siempre se va a permitir que se usen. Tengo una última pregunta. I have one last question, Randy. Yes, please. Randy habló de arquitectura y mostró proyectos arquitectónicos y de espacios públicos, pero me gustaría saber para nuestra materia, justamente en la combinación, si hay y cuáles son proyectos relacionados a la infraestructura en Yakarta, y si hay proyectos específicos de infraestructura, ¿no? Más allá de los viales. Nacho, he's asking, he's introducing that they show us some projects regarding the public architecture and the residential architecture and these mega developments that are being done in these islands, but he's asking regarding the subject of infrastructures. He's asking which projects maybe you know they are being done in the city regarding infrastructure, like for example this sea wall that you were mentioned before. And if you have in mind some specific projects, they are no solo de transporte, dijiste, Nacho. Claro, como infraestructuras a lo mejor específicas para Yakarta. Like specific infrastructure buildings for Jakarta, like for example, I don't know, like a data center building or like a power plant or like a water treatment. Do you know any specific building that supplies the city in a particular way? Like something specific that the city needs. Yes, I mean the one that you mentioned, I don't think Jakarta are pretty much good with this kind of central infrastructure thing, you know. I mean, in my city, we just developing the new waste development infrastructure just now, and our city become the first city who has this. Surabaya. In Jakarta, yeah, in Surabaya. I mean, Jakarta, they're pretty much messed with the trashes and the waste, and also. Okay. The one that you mentioned, how the electricity's power plant and stuff, they don't have like a proper central infrastructure for it, you know. Like the other infrastructure are transportation. I mean, as I told you before, like many countries in Southeast Asia already have their mass rapid transportation, like the subway, the bus system since like 30 years ago. We just have it like 2 years ago. We just as a capital city who has like 15 million citizens, we just have like the subway transportation just 2 years ago. I mean, we're pretty bad with the infrastructures, right? Okay. I mean, okay, that's what happened. I guess I cannot find one proper specific project for it. yeah. Bueno, Randy nos dice que en realidad no puede encontrar un específico proyecto apropiado en cuanto a infraestructura. Nos cuenta que en realidad Jakarta es realmente un desorden y muy poco planeada también en cuanto a este tema, por el hecho de que es una ciudad que alberga 50 millones de personas y que hace solamente 2 años que se presentó y está en funcionamiento el subte, el metro, y que en realidad las ciudades, la mayoría de las ciudades del sudeste asiático hace 30 años que cuenta con este tipo de infraestructura. Y también algo que me parece interesante, que en realidad él nos cuenta que Yakarta, uno de los problemas principales que él ve que puede ser relevante con el tema de la infraestructura es el desecho, que hay una gran problemática con respecto al desecho, a los desechos y a la basura, y
algo que yo no marqué, que en realidad Randy, él cuando vuelve de Italia se instaló y fundó su oficina en Surabaya, que no sé si se acuerdan ustedes que en el mapa, en el primer mapa que armamos, Surabaya es la segunda ciudad de Indonesia y están también en la isla de Java. Y él nos cuenta que en realidad en su ciudad sí ya hay instalaciones específicas con respecto a este tipo de problemática. Hace poco se construyó un edificio para el tratamiento de desechos en la ciudad y que es algo bastante nuevo y es en realidad el primer edificio de este tipo que fue construido en todo el país. Así que básicamente nos cuenta que Yakarta está poco desarrollada en cuanto a infraestructura y que es realmente algo casi trágico con respecto a la escala y a la cantidad de ciudades, a la cantidad de habitantes que alberga. Ahí Randy compartió un link. Yes, yeah, that the link that I sent you is like the image that shows the contrast between the high-rise buildings development and also the waste. I mean, so you that's see the what waste happened as one of the main problems, right? One of the main problems for many development countries, right? I mean, it's also happened in India as well. I mean, they're also extreme. Yeah. So, yeah, because of the less central infrastructure, because they more care about the development for the commercial, because it's easy, right? I mean, for the developer company, I mean, to sell some properties are more profitable than to rethink the fundamental of the city, such as the infrastructure stuff, you know, the power plant, the waste, and, the waste reusing materials and stuff. So that's what happened. Bueno, ahí en esa foto él muestra que algo que ya hemos visto bastante también es el fuerte contraste que hay entre los nuevos desarrollos inmobiliarios y la gran problemática que hay con respecto a los desechos, que obviamente esto afecta a la tierra, afecta a los cultivos, afecta el agua, y que es una de las realidades que la mayoría de los países en su desarrollo afrontan, que también lo ve mucho en India. Y y nos dice que en realidad el gobierno, también es esto lo que hemos estado hablando, que y las grandes empresas y los grandes inversionistas solamente se enfocan en estos proyectos maquillaje, por decirlo así, y barren la basura abajo de la alfombra, que en realidad no se ataca el problema a raíz. Y bueno, es como, me parece que un poco como hacer castillos de arena, ¿no es cierto? No, sin un basamento. Bueno, una temática muy interesante que justo íbamos a trabajar después en algunos ejemplos, así que está buenísimo. Yo no sé si hay alguna otra pregunta para no aprovecharnos tanto de Randy. Si alguno, por lo menos, me parece que estaban ahí en el chat. Se va a socializar después, no sé sí, si se va. Lo vamos a invitar, Gon, si querés darle despidiéndolo para que vaya a descansar, pobre, pero que lo vamos a invitar a participar de algún jury o de alguna presentación de los trabajos, ¿no? Que está más que invitado, decirle. Bueno, Randy, we really thank you for all your time, and Nacho, he tells me here that we're going to invite you. Of course, I mean, the invitation is open we're going to have some deliveries, so you're more than welcome to check the projects, to check the exercises that the students are going to be delivering during the next week. So, of course, if you're available, I don't know how is your exhibition, how is your work, but the invitation is on the table for you, buddy. Of course, so I will. You're more than welcome. Thank you so much, Randy, for the time, for your time. Thank you, Nacho. Bueno, Randy, muchas gracias. We keep in touch. Thank you. So, yes, good luck for the workshops and the projects, and see you again. We're going to be in contact. Okay. Thank you. Thank you. Randy. Yeah. Gracias all. Thank you. Bye. Bye.